Capítulo 4. El existencialismo del Zen. Un hombre dice: mi vida es insípida y monótona. No puedo llamar vivir a esto. Como mucho, es solo existir. Y todos comprenden lo que quiere decir, lo cual demuestra que todos conocen esa distinción. Al mismo tiempo, todos sienten que vivir es superior a existir. Y esta opinión es tan clara y categórica que se considera que existir es nada y vivir es todo. La distinción entre ambos términos es tal que a menudo se destruye a sí misma y se termina usando los términos como si fueran sinónimos. La vida parece ser tan importante para el hombre que despoja a la palabra existencia de todo significado propio y la anexa al término vida. Entre la compleja masa de fenómenos que hacen a un ser humano, ¿cuáles proceden de la vida y cuáles de la existencia? En esto encontramos la distinción entre el reino animal y el vegetal. Los animales y los vegetales no son criaturas completamente diferentes. El animal tiene todo lo que tiene el vegetal, vida vegetativa, y algo más, vida de comunicación. Dentro del vegetal y del animal, dentro de los límites constituidos por sus formas, ocurren fenómenos, movimientos íntimos, circulación de savia o de sangre, respiración, nacimiento y muerte de células, anabolismo y catabolismo. Pero, mientras el vegetal está fijado al suelo y no tiene movimiento propio respecto del suelo, el animal, en ese sentido, es móvil y puede hacer diversos movimientos que se describen con la palabra acción. No obstante, cuando un hombre pone a la vida tan por encima de la existencia, la frontera de su preferencia no cae entre los fenómenos vegetativos y la acción, sino dentro del dominio mismo de la acción y de la siguiente manera. Entre mis acciones, algunas tienen por objeto servir a mi vida vegetativa: comer, descansar, realizar el acto sexual por puro deseo animal. Estas acciones me afirman, es decir, mantienen mi creación. En la medida en que soy un organismo similar a todos los demás animales, en la medida en que soy universal. Pero cada día, además de estas acciones, realizo otras que no están al servicio de mi vida vegetativa y que a menudo suelen bloquearla, cuya meta es hacer que me diferencie del resto de los hombres, es decir, que me afirme como hombre particular, distinto de los demás. Entre estos dos tipos de acción se ubica la frontera que estamos estudiando. Mi estado egoísta, que contiene la ficción de mi divinidad personal, me hace pensar que mi vida vegetativa y todas las acciones que realizo para atenderla, es decir, el conjunto que a mis ojos constituye la noción de existencia, carecen de sentido, y me hace otorgar sentido solo a aquellas acciones que me distinguen, donde deposito mi preciosa y estimada noción de vida. A mi juicio, carezco de importancia en tanto soy un ser universal. Solo tengo importancia como ser individual. De acuerdo con la ficción de mi divinidad personal, es absurdo depositar el sentido de mi vida en mis fenómenos vegetativos y las acciones que realizo para atenderla. Lo sensato es otorgárselo a las acciones que tienden a afirmarme como ser separado. Este enfoque está profundamente enraizado en la mente del hombre. Cualquiera que reflexione imparcialmente sobre esto encontrará que, en realidad, la que es absurda es precisamente esta opinión. Asume implícitamente que mi organismo particular es el centro del cosmos. Solo el centro de una esfera es único en su género dentro de esa esfera,
todos los otros puntos están a igual distancia del centro que un número indefinido de otros puntos. Pero solo la causa primera del cosmos puede constituir este centro, y mi organismo particular, evidentemente, no es esta causa primera. Mi organismo es un eslabón en la inmensa cadena cósmica de causa y efecto, y solo puedo percibir su verdadero sentido si lo ubico en su lugar, en la verdadera conexión que tiene con todo el resto, es decir, si lo encaro desde el punto de vista del universo, en mi calidad de hombre universal y no de hombre particular, en tanto soy similar a todos los demás hombres y no en tanto soy diferente. El hombre existe, pero solo, piensa él, porque existir es necesario para poder vivir. Come y descansa, pero lo hace únicamente porque de lo contrario no podría afirmarse de manera egoísta como ser distinto. Realiza las acciones comunes a todos para poder hacer algo que solo él puede hacer. Existe para vivir. De este modo, al basar la idea de existir sobre la idea de vivir, va en el sentido contrario al orden de las cosas, ya que basa lo real en lo ilusorio. Así, el equilibrio del hombre ordinario egoísta siempre es inestable. Este hombre es comparable a una pirámide apoyada sobre su cúspide. La literatura del Zen contiene, entre otras cosas, una parábola notable. Una vez, había un hombre de pie sobre una alta colina. 3 viajeros que pasaban a la distancia lo notaron y comenzaron a discutir entre ellos. Uno dijo: probablemente ha perdido a su animal favorito. Otro dijo: no, seguramente está buscando a un amigo. El tercero dijo: está allí por el placer de gozar del aire puro. Los 3 viajeros siguieron discutiendo hasta llegar a la cima de la colina. Uno de ellos preguntó: amigo, ¿tú qué estás...? Repito, uno de ellos preguntó: amigo, tú que estás parado en la colina, ¿no es cierto que has perdido a tu animal favorito? No, señor, dijo el hombre, no lo he perdido. El otro preguntó: ¿has perdido a tu amigo entonces? No, señor, tampoco he perdido a mi amigo. El tercero preguntó: ¿no es cierto que estás aquí para gozar del aire puro? No, señor, contestó el hombre. Entonces, uno de los viajeros preguntó: ¿pero qué estás haciendo aquí entonces? Y el hombre de la colina respondió: simplemente estoy aquí, de pie. Al leer esto, el hombre natural pensará que estar simplemente de pie carece de sentido. Este hombre de la colina es un idiota, se dirá a sí mismo, porque no está haciendo nada. Es decir, no está buscando una afirmación egoísta. Esto nos recuerda la irónica frase de Rimbaud: la acción c'est point de monde. Existir viene de existere, estar fuera del principio inmanente y trascendente de todo lo que existe. Existencia es la manifestación que emana, impulso centrífugo, del ser original. Existir es dualista, es positivo en sistere y negativo en ex. Por lo tanto, en eso el hombre se siente bien y mal, posee algo y le falta algo. En el estado de existencia, la situación necesariamente implica una tendencia a completarse, a llenar el vacío, a neutralizar el ex mediante la conciencia del principio del cual emana el hombre existente. Pero, antes de que el hombre sea capaz de sentir la plenitud del sistere, es decir, antes de poder sentir que por emanar del principio está unido a él por un vínculo directo que le confiere la misma naturaleza del principio y sus infinitas prerrogativas,
el desarrollo progresivo del intelecto humano lo lleva al apaciguamiento ilusorio y siempre provisorio de la afirmación egoísta. Cuando el intelecto llega a la etapa de desarrollo en la que el hombre puede ser consciente de su identidad con el principio, este hombre ya ha cristalizado firmemente en su mentalidad la fascinación de la afirmación egoísta. Inclinado hacia esta afirmación, que es un simulacro del sistere y que, en tanto simulacro, no puede neutralizar el ex, le da la espalda al ex, en la limitación temporal y, de este modo, cae en un dualismo desgarrador. Está partido entre el ex, que está a sus espaldas y que no puede destruir, y un sistere ilusorio que parece estar frente a él en la apariencia de la afirmación egoísta, pero que nunca llega a captar. Si el hombre aceptara la realidad relativa de la existencia, se sentiría identificado con el principio del cual emana. Pero el hombre egoísta no acepta la realidad relativa de la existencia. Su mentalidad, despreciando y rechazando la existencia, se abalanza hacia la ilusoria afirmación egoísta de actuar como ser distinto, jugando el papel usurpado del principio. De este modo, busca la paz interior de una forma en la cual es imposible obtenerla. Para hallar paz interior, el hombre debería reconsiderar todo, darse cuenta de la nulidad de todas sus opiniones, de todos los juicios con que valora las cosas. Debería liberarse por completo de la fascinación centrífuga de la afirmación egoísta, darse cuenta de la nulidad de la noción egoísta de vivir y de la realidad del existir universal. Al renunciar a todos los paraísos falsos, vuelve a tierra, existe conscientemente, es en el mundo, Rimbaud, nous ne sommes pas au monde, y su reconciliación con el ex le permite poseer el sistere. Cuando acepta ser, por su organismo, solo un fenómeno, una emanación pasajera de la fuente, una emanación carente de especial interés y cuyo destino individual carece de la menor importancia, él es la fuente original. Es interesante examinar cuidadosamente el organismo del ser humano, su anatomía y su fisiología, preguntándose cuál es la utilidad de todo lo que allí hay. La digestión y la respiración y los órganos correspondientes sirven para llevar a la sangre sustancias nutritivas. El aparato circulatorio sirve para llevar a todas las partes del organismo la sangre nutritiva. La sangre mantiene los huesos, las articulaciones y los músculos. Los huesos son el sostén sin el cual los músculos no podrían realizar movimientos. Las articulaciones condicionan el uso de ese sostén. El sistema nervioso controla y coordina las contracciones musculares, regula la ejecución de movimientos y la concepción de los movimientos que se harán. El sistema nervioso vegetativo controla el funcionamiento armónico de los órganos, de los cuales depende, como hemos visto, el mantenimiento de los músculos. El sistema endocrino está conectado con el sistema nervioso vegetativo y tiene la misma función de armonizar. En resumen, todo converge hacia los músculos y el movimiento, es decir, que toda la existencia converge en la acción. La máquina humana parece estar hecha para la acción, pero ¿la acción de esta máquina al servicio de qué está? Hemos visto que el hombre ordinario solo atribuye valor, utilidad real, a la acción que lo afirma de manera egoísta. Pero esta utilidad, que es puramente individual, es ilusoria desde la perspectiva universal. No podemos pensar que la máquina humana en general existe para que el señor XX
pueda afirmarse a sí mismo como XX, diferente del señor ZZ. Una vez eliminada esta utilidad egoísta de la acción, ¿a qué propósito sirve la acción de esta máquina para la acción que es el organismo humano? Varias acciones sirven evidentemente para el mantenimiento de la máquina de actuar. El hombre actúa para obtener alimentos, abrigo, refugio, etc., para sí y para otros. Hay otras acciones que tienen la misma utilidad pero son menos obvias. Por ejemplo, las que distinguen al animal humano del no humano. Descubrimientos científicos, creación artística, investigación intelectual. Es decir, la búsqueda de lo bueno, lo bello y la verdad. Pero lo bueno y lo bello sirven a la existencia porque tienden a mejorar sus condiciones. Y la verdad también, ya que el hombre espera que ella apacigüe su ansiedad y promueva la paz armónica de su organismo existente. Resumiendo, si observamos con objetividad, la máquina existente tiende, mediante la acción, a mantener su existencia y no podemos percibir ningún propósito para la existencia que no sea la existencia misma. Pero, ¿esto no sugiere al mismo tiempo que la existencia no tiene objeto? Estamos dejando de lado todo pensamiento relativo a la utilidad cósmica de la existencia del hombre, utilidad de la cual el hombre ordinario no tiene conciencia. La función reproductora, que no hemos mencionado antes, no se contrapone a lo que estamos diciendo, ya que busca mantener la existencia en el nivel de la especie. Por lo tanto, una vez eliminada la utilización de la acción para la afirmación egoísta de mi ser como individuo distinto, veo que mi acción, a la cual tiende toda la arquitectura de mi organismo, en sí misma solo tiende a mantener la existencia de este organismo dotado de la capacidad de acción. Solo sirve para evitar el cese de la existencia, es decir, la muerte. La famosa vida, ante la cual la existencia me parecía una bagatela, solo tiende a servir a la existencia. La acción emana de la existencia y está a su servicio. Por lo tanto, la existencia es el principio de la acción y, de este modo, es infinitamente superior a ella. Todo principio es inconmensurablemente superior a su manifestación. La existencia, concebida como primera causa de la totalidad de mi actuar, primera causa de todos mis fenómenos, no es otra cosa que la causa primera del microcosmos, que es mi organismo, es decir, es también la causa primera del macrocosmos universal, que es el principio absoluto. El absurdo aparente de esta existencia que se quiere a sí misma y parece, por ello, no tener una meta, es el absurdo aparente del principio absoluto desde el punto de vista de la inteligencia discursiva que emana de él y que, en tanto emana, no es capaz de captarlo y comprenderlo. Mi existencia, considerada como causa primera de mi organismo existente y que trasciende la totalidad de mis fenómenos, es enteramente independiente de la continuación o de la muerte de mi organismo. Es al mismo tiempo mía, personal, en la medida en que todavía estoy vivo, inmanencia del principio, y, al mismo tiempo, es no mía en tanto soy universal, un eslabón de la cadena, y por lo tanto idéntico a todos los eslabones. Así, mi existencia no es afectada por la muerte de mi organismo, trascendencia del principio. Esto nos permite comprender que el miedo a la muerte, un miedo que habita en el hombre natural y constituye el centro de toda su psicología, está relacionado con el absurdo desdén
con que este hombre considera su existencia. En cierto sentido, que a primera vista puede parecer paradójico, el hombre egoísta tiembla ante la idea de perder su existencia porque, en relación con la acción, con la vida, considera que la existencia es nada. En la existencia reside, como hemos visto, el principio absoluto, este todo que el hombre no sabe valorar, este todo que para el hombre es cero si no lo valora, o el infinito si lo valora. Si el hombre no encuentra valor en la existencia anónima, no participa conscientemente de la naturaleza del principio. Él es conscientemente nada y, por lo tanto, incapaz de soportar la sustracción que representa la muerte, que le parece un infinito negativo. Si, por el contrario, el hombre otorga un valor infinito a la existencia anónima, participa plenamente de la naturaleza del principio. Entonces es conscientemente infinito y, por lo tanto, la sustracción, que es la muerte, le parece nada. También podemos ver el carácter ilusorio de las angustiantes preguntas que el hombre egoísta se plantea respecto de la vida individual después de la muerte, porque estas preguntas se fundan en la creencia ilusoria en la realidad del ser viviente individual y en la ignorancia de la existencia universal. El error de ciertas concepciones filosóficas llamadas existencialistas surge, entre otras cosas, de la confusión entre las acciones de existir y las de vivir. Esta confusión provoca consecuencias desagradables. Existir asume un carácter puramente fenoménico y, habiendo abolido la idea de la causa primera, se demuestra categóricamente el absurdo de que la existencia se quiera a sí misma. Es como la idea de un ojo material que se ve a sí mismo. Y este vivir, que es necesariamente absurdo también, es lo más importante. La acción se transforma en necesidad dogmática. La desaparición del principio lleva lógicamente a este dualismo que desune y desgarra. Volvamos a la distinción entre existir y vivir y a la frontera que hemos trazado entre ambos términos. La frontera pasa, como hemos dicho, dentro del dominio de la acción, entre las acciones que sirven para mi vida vegetativa y las que sirven para mi afirmación egoísta. Si estudio esto en su impacto sobre mi conciencia psicológica, al principio parece que existir implica una parte inconsciente, los fenómenos vegetativos, y una consciente, las acciones que realizo para atender mi vida vegetativa. Pero, si lo encaro más cuidadosamente, percibo que estas acciones son tan inconscientes como los fenómenos vegetativos, ya que su objeto es nulo para mi conciencia. No puedo pretender que mantengo conscientemente mi existencia, ya que estoy enteramente inconsciente de la realidad de mi existencia. Vamos a citar un diálogo de la literatura zen. Un monje. ¿Hay un método especial para trabajar en el Tao? El maestro. Sí, hay uno. El monje. ¿Cuál es? El maestro. Cuando tenemos hambre, comemos. Cuando tenemos sueño, dormimos. El monje. Eso es lo que todos hacen. Entonces, ¿todos siguen el mismo camino que tú? El maestro. No es lo mismo. El monje. ¿Por qué? El maestro. Cuando ellos comen, no solo comen, también tejen todo tipo de imaginaciones. Cuando duermen, no solo duermen, sino que dan rienda suelta a miles de pensamientos inútiles. Por ello, no es el mismo camino. El hombre natural solo es consciente de imágenes. Por eso no es sorprendente que sea inconsciente de la existencia.
que es real y tiene 3 dimensiones. En resumen, soy inconsciente de aquello que es real y aquello de lo que soy consciente es ilusorio. El Satori no es otra cosa que hacerse consciente de la existencia que en realidad es inconsciente en mí. Hacerse consciente de la realidad única y original de esta vida vegetativa universal que es la manifestación en mi persona del principio absoluto, eso en lo que yo soy yo e infinitamente más que yo, inmanencia y trascendencia. Esto es lo que el Zen denomina ver la propia naturaleza. Se comprende la insistencia con la que el Zen vuelve al tema del mantenimiento de la vida vegetativa. Al discípulo que pregunta por el camino de la sabiduría, el maestro le responde: cuando tenemos hambre, comemos. Cuando tenemos sueño, dormimos. Allí están los recursos para escandalizar al vano egoísta que sueña con poderes espirituales y una relación extática con un Dios personal cuya imagen él mismo ha creado. Sería falso considerar que la revalorización de la vida vegetativa y de las acciones que se realizan para atenderla representan un esfuerzo interior concreto en el plano del sentimiento. El maestro Zen es demasiado inteligente como para sugerirle al hombre natural que cuando haya satisfecho su hambre, estará finalmente en contacto con la realidad absoluta. Eso sería reemplazar los sueños imaginativos anteriores por una imagen teórica de la participación cósmica, y nada cambiaría. El hombre natural no tiene que revalorizar su vida vegetativa, solo tiene que obtener, en algún momento, la percepción inmediata del valor infinito de su vida mediante la desvalorización integral de su vida egoísta. La tarea interior necesaria no consiste en hacer algo, sino en deshacer algo, en deshacer todas las creencias egoístas ilusorias que mantienen cerrado el párpado del tercer ojo. En realidad, lo que acabamos de decir del carácter inconsciente de nuestra vida vegetativa era sólo una aproximación. Sería más exacto hablar de conciencia inconsciente y concebir el Satori no como una conciencia nacida ex nihilo, sino como la transformación de una conciencia mediata en una conciencia inmediata. La conciencia mediata o indirecta, al percibir de manera directa las fluctuaciones que amenazan los fenómenos que constituyen la vida vegetativa, recibe indirectamente información acerca de la realidad de ésta. Cuando tengo hambre, percibo directamente la amenaza que la inanición constituye para mi existencia vegetativa. Si no tuviera ningún tipo de conciencia vegetativa, no sería consciente de que su manifestación fenoménica está siendo amenazada. El hambre me hace indirectamente consciente de mi existencia vegetativa. Del mismo modo, la alegría y la tristeza de mis afirmaciones y negaciones egoístas denotan disminuciones y aumentos de la amenaza que el mundo exterior constantemente perpetra contra la totalidad de mi existencia vegetativa. De esta manera, ambas proporcionan una conciencia indirecta de la existencia. Resumiendo, todas las fluctuaciones positivas y negativas de mi afectividad surgen de la alegría vegetativa fundamental, pura y perfecta. Esto no se percibe directamente, sino indirectamente, a través de la fluctuación de la seguridad o inseguridad de la vida vegetativa. Y, repitamos, la percepción directa de esta alegría vegetativa existencial perfecta no debe implicar temor a la muerte, sino que, por el contrario,
debe neutralizarlo completamente. En efecto, el temor a la muerte presupone la evocación mental imaginativa de la muerte, pero la percepción directa de la realidad existencial en 3 dimensiones, en el momento presente, haría que todos los fantasmas imaginativos pasados o futuros sin realidad presente se desvanecieran por completo. El hombre, después del Satori, tiene pleno goce de existir mientras existe, hasta el último momento en el que la desaparición de sus funciones mentales implican la desaparición de toda alegría y de todo dolor humanos. Puedo decir que no soy directamente consciente de mi existencia, es decir, de mi ser existiendo, sino sólo de las variaciones fenoménicas de esta existencia, y que mi creencia en la realidad absoluta de estas variaciones es lo que me separa de la conciencia de aquello que está más allá de ellas, y que no varía, existencia nouménica, principio de mi existencia fenoménica. Con el fin de obtener finalmente la conciencia de aquello que está más allá de las variaciones, es decir, de mi existencia nouménica, de mi realidad, es necesario que comprenda la igualdad perfecta de los fenómenos variables, alegría y tristeza, vida y muerte, en relación con aquello que está más allá de esas variaciones, y esta comprensión debe llegar hasta el centro de mí. Para el Zen, la esclavitud del hombre reside en su deseo de existir. El aparato intelectual del hombre se desarrolla de modo tal que sus primeras percepciones no son percepciones de su existencia, sino imágenes parciales y desviadas que sugieren la ausencia de toda conciencia de existencia y que implantan en su mentalidad la semilla del deseo de esa conciencia. Es parte de la condición del hombre que, necesariamente, deba pasar por el deseo de existir para llegar a la conciencia existencial que abolirá ese deseo. Y lo único que puede superar el obstáculo que el deseo de existir constituye es poner en jaque mate, correctamente interpretado, a todos los intentos de satisfacer ese deseo. ¿Cuántos son los seres humanos en los que podemos observar el terror de arruinar sus vidas? En cambio, no hay en realidad nada que arruinar ni nada que salvar. Sin embargo, para el Satori es necesaria cierta realización temporal que en cierto modo es negativa. Si un hombre no tiene ninguna posibilidad de tener éxito en sus intentos de satisfacer su deseo de existir, no puede ir más allá de ese deseo. En este sentido, el hombre debe pasar por la vida ilusoria para alcanzar la existencia real. En la realidad, la existencia precede a la vida, en el sentido de que el principio necesariamente precede a su manifestación, pero en el despliegue de la duración temporal, el hombre debe atreverse a atravesar la conciencia de vivir para llegar a la de existir, que es idéntica en tanto el organismo humano esté vivo a la conciencia de ser. Si usted desea consultar, descargar el texto, puede dar clic en el link del proyecto Hubert Benoit.